Hola, ¿qué tal? Estamos listos en el foro para empezar la clase de Ciencias Naturales de quinto grado y compartirla con todas las niñas y niños que nos siguen desde su casa, a través de la tele o internet o en sus pantallas, en el celular, en fin. Les damos la bienvenida. Comenzamos. Maestra. Hola, Juan Carlos. Yo también les doy la más cordial de las bienvenidas a las niñas y a los niños que desde casa siguen todas las transmisiones de nuestra clase de Ciencias Naturales de quinto grado. Maestra, pues es un gusto estar con usted y estoy Igualmente. muy contento porque escuché que hoy nos va a hablar de un tema que tiene una importancia relevante en nuestras vidas, porque casi todas las actividades que realizamos en la actualidad no las podríamos llevar a cabo sin ella, como por ejemplo ver las clases de Aprende en Casa, ¿verdad? Me da mucho gusto, claro que sí. Y me da gusto que estés tan entusiasmado. Hablaremos de un recurso que es significativo en nuestras vidas, pero aún no lo hemos dicho, no hemos dicho el tema de hoy. Y con las pocas pistas que hemos dado, tal vez aún no lo puedan adivinar. Pues el tema de hoy tiene que ver con el funcionamiento de un circuito eléctrico y sus componentes. Y para ello hablaremos de la electricidad e identificaremos y describiremos los materiales conductores y los aislantes de la corriente eléctrica. ¿Se imaginaron de lo que se trataría la clase de hoy? Pues di una pista cuando dije que es algo muy importante en nuestras vidas y que no podríamos hacer casi nada sin ella. Claro, tendríamos que escuchar a las niñas y a los niños de nuestra clase qué fue lo que pensaron, pero ahora que ya sabemos de qué tratará la clase de hoy, les tengo una pregunta. ¿Cómo imaginan su vida en un día sin luz eléctrica? Uy, pues yo no podría hacer muchas de las actividades que realizo todos los días. Por ejemplo, no podría cocinar o calentar mi comida porque mi estufa funciona con electricidad, al igual que el horno de microondas. Exacto. Pues creo que tampoco podría escuchar música, la que guardo en mi celular, porque se gastaría más rápido la batería y pues sin poder cargarlo me voy a quedar incomunicado. Y bueno, claro, no podemos realizar el programa de Aprende en Casa porque necesitamos energía eléctrica para las luces, las cámaras, el micrófono, y, entre otros aparatos que se utilizan. Muy buenos ejemplos. También se verían afectadas muchas de las actividades que realizas. Juan Carlos, igual les pasaría a muchas de las niñas y los niños que nos ven desde casa. Sin embargo, también hay muchos lugares en nuestro país en los cuales aún no llega la energía eléctrica. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la electricidad? ¿Cómo se produce y cómo llega a nuestras casas? La verdad, no, maestra. No es algo que me pregunte frecuentemente. De hecho, pues solamente aprieto el interruptor y listo, hay luz, ¿no? Se enciende toda la luz. Igual con otros aparatos, solamente basta con conectarlos a la toma de corriente eléctrica y listo. Funcionan sin ningún problema. Pero sí me gustaría aprender porque sin duda es importante conocer cómo. Exactamente, Juan Carlos. La electricidad es un elemento básico para la vida moderna de los seres humanos, sin el cual muchos de los avances científicos y tecnológicos que conocemos no hubieran sido posibles de lograr. La electricidad es un tipo de energía que se puede transformar, por ejemplo, en luz, en calor o en sonido. El ser humano ha aprovechado esto desde hace mucho tiempo. La electricidad implica la interacción de cargas eléctricas positivas y negativas en los materiales. El origen de esta propiedad se encuentra en la presencia de componentes con carga negativa denominados electrones y otros con carga positiva, que son los protones. Cuando las cargas negativas circulan por ciertos materiales, se le conoce como corriente eléctrica. Mientras que cuando las cargas eléctricas no se mueven hasta que se encuentran en contacto con otro material, se habla de electricidad estática. Vamos a hacer una demostración de la manifestación de la electricidad estática. ¿Te parece? De acuerdo, maestra, me parece muy bien. Muy bien. Entonces necesitamos un globo inflado, como el que tenemos aquí, un poco de confeti. Y si las niñas o los niños en casa quieren hacer este experimento con nosotros y no tienen confeti, también pueden utilizar pequeños pedacitos de papel que ustedes pueden recortar. Colocamos el confeti sobre la mesa, acá tenemos nuestro globo inflado, pero si no tuviéramos el globo, podemos también utilizar una regla de plástico. También la tenemos aquí. Hagámoslo primero con el globo. Muy bien. Vamos a frotar en una tela, si me ayudas,
en tu camisa a lo mejor, Juan Carlos. Ah, claro que sí, Vamos maestra. a frotar el globo. Muy bien. Ok. Muy bien, muchas ¿Con eso o gracias. Yo creo que con eso. Y vamos a acercar el globo al confeti. ¡Wow! ¡Órale! ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¡Wow! ¡Ay, maestra! Mire, el confeti se adhiere al globo. Así es. Es como, no sé, como si se levantaran mágicamente, ¿no? Algo así, Wow. algo así. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la regla. A ver, muy bien, maestra. Entonces vamos a frotar la regla, ¿no? Y vamos a ver qué pasa, a ver. Vamos a ver frotar qué muy bien, pasa. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien frotado. Yo creo que ya. ¿Listo? Ok, entonces la frotamos y vamos a ver, Vamos a ver si sucede lo mismo. Creo que le faltó más, maestra. A ver, y si probamos con el cabello, si quieres yo te ayudo. Ah, a ver, perfecto, maestra. Usted voy tiene a más hacerlo. cabello que yo. Acuérdense que el cabello también genera un poco de electricidad. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? Ay, también se pegaron. Se pegaron. Muy bien. Empecemos con saber que la materia está conformada por átomos y los átomos se componen de protones, neutrones y electrones. Los electrones giran alrededor de un núcleo formado por protones y neutrones. Como podemos observar, cuando frotamos el globo o la regla contra la tela o en mi cabello, algunas cargas negativas, que son los electrones, se adhieren al globo o a la regla y quedan con exceso de carga negativa. Los papelitos o el confeti tienen una leve carga positiva y, como hemos visto, las cargas opuestas se atraen. Por esta razón, los papelitos son atraídos al globo o a la regla. Entonces, lo mismo sucede cuando me peino, ¿no? El peine está cargado negativamente, mientras que el cabello tiene más cargas positivas. Cuando acerco el peine, el cabello se empieza a levantar porque las cargas positivas son atraídas por las cargas negativas del peine, ¿no? Exacto. Los rayos también se producen por la electricidad estática. Es un espectáculo de la naturaleza. Cuando hay fuertes movimientos de aire, las partículas de agua, hielo o nieve chocan entre sí como si frotáramos el globo contra nuestro cabello y las cargas positivas y negativas se distribuyen en toda la nube. Las cargas positivas se distribuyen en la parte superior de las nubes, y las cargas negativas en la parte de abajo de las nubes. Mientras en la superficie de la Tierra, por la interacción con las cargas de la nube, hay una acumulación de cargas positivas y, como hemos visto, aparece un chispazo entre la nube y una parte sobresaliente de la Tierra, como un árbol o una montaña. Pero este es tan grande que lo vemos como los rayos en una noche de tormenta. Maestra, ¿en qué se diferencia este proceso con el de la electricidad que ilumina nuestros focos o las lámparas? Bueno, pues en que para que los dispositivos como los focos funcionen, necesitan que circule por ellos una corriente eléctrica, es decir, que los electrones se muevan por diferentes materiales conductores. Los materiales conductores son los que permiten el paso de la corriente eléctrica y los aislantes impiden el paso de la electricidad, ¿cierto, maestra? Exactamente, Juan Carlos. Podemos afirmar que la corriente eléctrica se origina, como lo acabamos de mencionar, por el movimiento de los electrones de algún material conductor. Los protones que se encuentran dentro del núcleo del átomo y los electrones que forman parte de la corteza cuentan con una carga eléctrica y esa carga eléctrica de protones es positiva y la de electrones es negativa. Esto produce una fuerza de atracción y de repulsión entre esas partículas siguiendo una ley de relación muy sencilla. Las cargas de diferentes símbolos se atraen y las del mismo signo se repelen. Ya me quedó más claro que la electricidad es una forma de energía que se manifiesta con el movimiento de los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material conductor. Pero, ¿cómo es que esto llega hasta mi casa y muchas casas más? Además de fábricas, oficinas, comercios. La electricidad se genera en las
centrales eléctricas a partir del movimiento de una turbina que gira ya sea por corrientes de agua, viento o por el vapor de agua a muy altas temperaturas, entre otras. Esta turbina está conectada a un generador que, utilizando imanes o circuitos, convierte la energía del movimiento en energía eléctrica para que puedan ser llevadas a las ciudades a través de gruesos cables de alta potencia. Luego se distribuye a las casas, a la industria, a comercios, en estaciones de transformadores y cajas de distribución. La próxima vez que salgas a dar un paseo, mira si puedes ver una caja de distribución en tu calle. Lo voy a checar, maestra. Entonces, ya que llegó a nuestras casas, los cables conductores se conectan formando circuitos eléctricos. De esta forma, nuestros aparatos eléctricos pueden funcionar. Exactamente. Por ello, es pertinente definir qué es un circuito eléctrico. Y se los voy a decir. Un circuito eléctrico es un flujo de electricidad. Todo circuito eléctrico se compone al menos de los siguientes elementos. El primero de ellos es generador de corriente eléctrica, pila o batería. Es la fuente de energía que facilita que los electrones se desplacen por el circuito. También se compone por conductores, cables o alambres. Son aquellos que llevan la corriente a los demás componentes del circuito. Están hechos de un material conductor. Otro elemento del circuito es el interruptor, que este es el dispositivo de control que permite o impide el paso de la corriente eléctrica a través de un circuito, lo que nos permite encender o apagar un dispositivo. Y por último, los receptores, que son los encargados de recibir y transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. ¿Qué les parece si construimos un circuito eléctrico e identificamos cada una de sus partes mientras lo construimos? Muy bien, maestra, sí. Es importante recordarles que al llevar a cabo los experimentos siempre deberá ser bajo la supervisión de una persona adulta. Y bueno, aquí tenemos los materiales que vamos a necesitar. Tenemos aquí una pila AA, como esta que tenemos aquí. En este caso, la pila AA es la fuente de energía. Necesitaremos también 3 pedazos de cable, aproximadamente de 20 centímetros, como estos que tenemos. Juan Carlos, ¿podrías decirme qué función tienen los cables? Bueno, los cables serían los conductores de energía eléctrica, ¿no? Así es. Bueno, lo siguiente que vamos a utilizar son 2 clips. 2 clips como los que usamos comúnmente en la oficina o en la escuela, que en este caso funcionarán como interruptores del paso de la corriente eléctrica. Y por último, ocuparemos un foco, como estos, de bajo rendimiento eléctrico y un socket, que ya viene aquí pegado. Maestra Elis, en este caso el foco es el receptor, ¿correcto? Así es, Juan Carlos. Cuando se encienda la luz del foco, la corriente eléctrica se transformará en luz, lo que nos ayudará a saber que la corriente eléctrica se está moviendo por el circuito eléctrico. Y bueno, también ocuparemos tijeras, un poco de cinta, que ya la tengo aquí preparada, y tenemos un desarmador. Bien, ahora vamos a ir colocando cada uno de los materiales y lo primero que vamos a hacer será quitar un poco de plástico de cada extremo de nuestros cables. Yo ya los traigo listos. No sé si se alcance a ver. Ya los traigo listos, pero les explico. Únicamente tienen que hacer pequeños cortes en el cable, solamente al plástico, sin apretar la tijera. Vamos a cortar sin que el metal que está dentro del plástico se corte, dejando el cobre al descubierto. Ya que sentimos que el plástico, miren, aquí esto no. Justo lo que no se debe hacer. Justo lo que no. Es muy suavecita la tijera, lo tenemos que hacer muy suave. Solamente cortando el plástico, y ya que quede algo así, ya lo podemos ir desprendiendo poco a poco. Acuérdense que esto podemos hacerlo con ayuda de una persona adulta. Bueno, yo ya traigo entonces mis cables listos. Enseguida vamos a unir 2 de los cables a la pila AA, uno del lado positivo y el otro cable del lado negativo, pegándolos con un poco de cinta. Para poderlos pegar, vamos a unir
Vamos a ir como enredando de esta manera los cables. Y ahora sí. Ay. ¿Qué pasa así? Ya está del lado, de uno de los lados. Y ahora otro de los cables. Vamos a hacer lo mismo con el segundo cable. Ahí está la cinta, maestra. Gracias. A ver, ¿me pasas otra poquita? Claro que sí, maestra. Que quede bien. Que quede bien pegado. Bien pegadito, ok. Yo creo que otra poquita. Claro. De esta manera. Ajá. Ahora hundiremos uno de los cables a la parte donde está uno de los tornillos del socket del foco, enredando la parte metálica y atornillando con el desarmador de esta manera. Ahorita les muestro. Justo alrededor del tornillo, ¿verdad, maestra? Exactamente, así como enredándolo. Bien, lo enrollamos y luego hay que fijarlo bien. Sí, exacto. Muy bien. Y bien apretadito. Algo así, parece que ya. Parece que ya ¿Listo? quedó. Ah, perfecto, maestra. El siguiente paso es unir el tercer cable, el que tenemos suelto, en la otra parte del socket, de la misma forma como lo acabamos de hacer con el segundo cable. Y el otro extremo de este mismo cable, unirlo al clip, enredándolo a la parte metálica. Entonces vamos a repetir lo mismo, ¿verdad, maestra? Vamos a enredarlo nuevamente. Alrededor del tornillito. Exacto. Muy bien. Entonces, ajá, y luego lo apretamos bien. Bien apretadito, con mucho cuidado. Ahí está, ¿no? Ahí quedó. Y ahora, el otro extremo lo vamos a enredar En el clip. en el clip. Ah, muy bien. ¿Que sea solamente en una parte del clip o tiene que ser todo el clip, maestra? Pues puede ser en una parte o en... Ah, ok. Aquí lo importante es que el cobre toque la parte ¿Metálica? metálica Ah, muy bien, de maestra. todo el clip. Mira, algo así. Ya con esto sabremos que la corriente va a transmitirse. Y por último, colocaremos el clip que falta en uno de los extremos. Ahora vamos a juntar después los clips. Igual, lo enrollamos. Igual, ajá, porque como se sueltan los cables, el metal, vamos a tratar de enredarlo. Y bueno, Muy bien. Bien enrolladito Ahí en esa está. parte. Ajá, perfecto. ahora sí, vamos a juntar los clips que serán los interruptores para que al unirlos permitan el paso de la energía eléctrica hacia el foco. A ver. ver, maestra. Ay, A ver. como que no. A ver. Aquí Mira, tenemos, aquí ¿no? ya traigo otro Ah. listo por Sí. cualquier cosa. A Que ver, es el maestra. mismo procedimiento que se llevó. Ajá. Miren, vamos a ver. Ah, sí, se alcanza a ver. Se Aquí prende. sí Ahí se ve poquito. transmite la energía. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. A ver, maestra, desconéctelo. Ah, mira, sí. Y se conecta. Se desconecta. Se conecta. Se desconecta. Conecta. Ahí está. Muy bien. Ahora, pues ya quedó listo nuestro interruptor, nuestro circuito eléctrico. Wow. Ahora me queda más claro cómo es ese que funcionan los circuitos eléctricos. Y bueno, en lugar de un foco puede ser una lavadora o licuadora, ¿no? Por ejemplo. Así es, la electricidad es una fuente de energía imprescindible en la actualidad. En muchos hogares existen todo tipo de aparatos y electrodomésticos que funcionan con corriente eléctrica, además del sistema de iluminación, y no debemos dejar fuera la importancia tan grande que tiene para la industria como los hospitales y el transporte.
Y bueno, les tengo una adivinanza que está relacionada con el tema de hoy. Pongan mucha atención para adivinar la respuesta. Y dice, soy pequeño como un botón y tengo energía de campeón. ¿Qué soy? Bueno, pues se trata de una pila o un contacto eléctrico, ¿no? Pues ambos tienen mucha energía, ¿verdad? Por su expresión, bueno, pues sé que estoy en lo correcto, ¿verdad, maestra? Así es. Sin duda, de hecho, maestra, la electricidad es muy importante para nuestras vidas. Así es. Pero también hay que cuidarla porque, como vimos en clases anteriores, debemos ser consumidores responsables y apagar las luces. Usar focos ahorradores de energía y desconectar los aparatos eléctricos que no estemos utilizando. Exactamente, tienes mucha razón, Juan Carlos. Es importante recordarles a las alumnas y a los alumnos que la electricidad es un recurso indispensable para muchas actividades que realizamos, tanto en casa como en la escuela y en cada uno de los trabajos de todos, por lo que debemos ser responsables y hacer un buen uso de ella. Maestra, el día de hoy me di a la tarea de buscar el dato interesante de la clase, el cual veremos por medio de un video con información muy relacionada con el tema y que sé que a las niñas y los niños ahí en casita les va a gustar. Muy bien, Juan Carlos. Vamos a ver el video que encontraste. Muy bien. Necesité un poco de cinta de aislar para que esta serie quedara como nueva. Bueno, con un foco menos, pero brillante como siempre. ¡Sí! ¡Excelente! Está lista para decorar mi taller. Las series de luces son una opción para decorar durante las fiestas decembrinas. Se inventaron a finales del siglo XIX, hace más o menos unos 150 años. Antes de eso, los árboles de Navidad se decoraban con velitas encendidas sobre las ramas. ¿Pueden creerlo? Seguro se veían muy bonitos, pero corrían peligro de incendiarse. Por eso solo se prendían durante unos momentos en fechas especiales. Después de que Thomas Alva Edison inventó la bombilla eléctrica en 1880, un ingeniero llamado Edward Johnson tuvo la idea de conectar varias bombillas pequeñas de colores y unirlas en serie con cable eléctrico para decorar su árbol. En esa época, aún no había cableado eléctrico en todas las casas, así que conectó la serie a un generador para que se mantuviera encendida. Las series de luces han cambiado mucho desde su creación. Por mucho tiempo, se utilizaron focos incandescentes que se calentaban si se dejaban encendidos mucho tiempo, lo cual ocasionaba que se fundiera uno o varios focos. Actualmente las series están hechas con luces LED, que utilizan mucho menos energía y no se calientan tanto. ¡Incluso tienen música! Hay dos tipos de circuitos eléctricos que se utilizan en estas series de luces, en paralelo o en serie. Cuando están conectadas en serie, si se funde o se afloja uno de los focos, el resto falla también. Pero si la conexión es en paralelo, la corriente sigue circulando por los focos en buen estado. Esta serie de aquí tiene una conexión en paralelo y por eso sigue funcionando, aunque tuve que quitarle uno de los focos. Creo que me falta un poco de decoración. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Puedo poner tuerquitas y tornillos! ¡Sí! Nos vemos pronto para seguir sorprendiéndonos con la tecnología. Va a quedar muy bien. Qué interesantes datos, Juan Carlos. A mí me gustan mucho las series de luces. Sin embargo, trato de no abusar de ellas para cuidar la energía eléctrica. Lo bueno es que la tecnología LED hace que la energía que se consume sea menor. Me encantó conocer cómo era la decoración de los árboles de Navidad hace 150 años. Fue algo que no me hubiera imaginado. Sí, maestra, algo muy arriesgado hacerlo con velas, ¿no? Pero bueno,
era lo que se usaba en esa época. Así es. Lo bueno de esto es que la ciencia ha ayudado demasiado a facilitarnos muchas de las actividades que realizamos. Científicos como Thomas Alva Edison y Edward Johnson hicieron grandes aportaciones en el avance de la tecnología, específicamente hablando de la energía eléctrica. Además, en el video es muy claro el funcionamiento del circuito eléctrico y nos muestra uno de sus tantos usos, en este caso en casa. Sí. Y para concluir la clase, les proponemos a las alumnas y a los alumnos que nos ven desde casa que como reto del día de hoy, elaboren un dibujo de uno o varios circuitos eléctricos donde se observen los componentes que se mencionaron en el experimento de hoy. Juan Carlos, ¿les puedes mencionar cuáles elementos serán? Claro que sí, maestra Liz. Bueno, los elementos son fuente de corriente eléctrica, conductor, interruptor y receptor. Muy bien, muchas gracias. Cuando terminen su dibujo, escriban los nombres de cada elemento e ilumínenlo muy bonito. Después pueden compartirlo con sus maestras y con sus maestros. Por hoy es todo en nuestra clase de Ciencias Naturales y me dio mucho gusto que nos hayan acompañado. Recuerden seguir cuidándose mucho y pues nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias, maestra Liz. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Construyamos un circuito eléctrico de Ciencias Naturales de 5º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, Lengua Materna Español. Nos vemos, hasta la próxima, pero antes, a movernos un poco. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas.
¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello.